Bienvenidos a su programa En Derecho, un espacio del canal comunitario Amaga Televisión que permite entrar hasta sus hogares para resolver temas e inquietudes, preguntas sobre temas laborales, penales, civiles, todo lo que tiene que ver en Colombia con el derecho. Nuestro tema de hoy, la relación laboral, tipos de contratos, modalidades y consecuencias. Todo esto lo veremos en el transcurso del programa con la participación y la presencia del doctor Julio César Pareja Echeverri. Bienvenidos. Como lo habíamos anunciado, hoy tenemos la participación del doctor Julio César Pareja Echeverri, abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, que nos estará compartiendo sus conocimientos en derecho sobre el tema laboral en Colombia. Doctor Julio César, bienvenido a nuestro canal comunitario Amaga Televisión. Gracias por su participación y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, don León Fabio, por esta gran invitación que me hace usted en compañía del canal Amaga TV. Para venir a conversar de estos temas que son del diario debatir, estos contratos laborales. Vamos a hablar hoy de los contratos laborales en el sector privado y vamos a tocar algunos conceptos ya que son normativos del sector público, que efectivamente serían en virtud del contrato laboral para los trabajadores oficiales. De todas maneras, aquí esperamos que nos llamen, a que nos preguntan todas las sugerencias, todas las inquietudes que tengan acerca de ejemplos concretos y que tienen en sus casas. Por favor llamen y despejen dudas. Ese es uno de los objetos principales de este programa, ayudar a la comunidad. Pues a uno diariamente, don León Fabio, lo están constantemente en las calles, cuando uno sale a tomarse un tinto y almorzar, las personas le hacen a uno preguntas constantes acerca de este tema de los contratos laborales y es bien importante aprovechar este espacio para ello. Muchas gracias, León Fabio, por esta invitación. A usted, doctor Julio. Entrando ya en materia, doctor Julio, ¿cómo se define o cómo define en Colombia el Código Laboral colombiano un contrato laboral? ¿Qué es un contrato laboral según el Código Laboral colombiano? Gracias, don León Fabio. Pues sí, efectivamente, todo el tema de los contratos está reglamentado y normatizado en nuestro Código Laboral y vamos a tratar todos y cada uno de esos conceptos de forma sucinta, porque el tiempo no nos lo permite desplayarnos para poder dar unas explicaciones severas acerca del tema. Pues lo primero que hay que decir es que los contratos laborales tienen unas características propias y que esas características propias están dadas en razón de que tienen unos elementos generales del contrato y que esos elementos generales del contrato son básicamente cuatro, que es la capacidad para las partes contratar, que quiénes son las partes en un contrato laboral: empleador, empleado, o de otra forma, empleado, empleador, porque ninguno es primero ni segundo, pues tienen las mismas prerrogativas, los mismos derechos, las mismas garantías dentro del contrato, son partes. Está la capacidad, el consentimiento, el objeto lícito y la causa lícita. ¿Qué tiene que ver con la capacidad? Pues básicamente la capacidad es que cada una de las partes tengan la capacidad instituidas en la Constitución y en la ley, esto es en el Código Laboral, para poder firmar un contrato. Entre ellas puede ser de que sea mayor de 18 años en principio, porque un menor también, menor de 18 y mayor de 16 puede firmar un contrato, pero necesita otros procedimientos diferentes y unas autorizaciones de carácter legal. Esto es la autorización de sus padres y la autorización del Ministerio de Protección Laboral para poder prestar sus servicios. Pero en principio sería que ambas partes sean mayores de 18 años, que tengan capacidad legal para poderse autodeterminar y que no estén declarados interditos. Cuando usted habla, doctor Julio, de firmar un contrato, una persona le dice a uno, yo llevo tanto tiempo trabajando con este señor, con este empleador o con esta empresa, pero nunca he firmado nada. Entonces ahí vamos al tema. Un contrato se entiende que es legal y es válido y asume todas las consecuencias, aunque no se haya firmado nada. Es decir, puede ser verbal. ¿Y cómo se tipifica un contrato verbal en Colombia?
Gracias por la pregunta, don Juan Fabio, pero creo que es importante responderla antes de dar dos explicaciones pertinentes para que lleguemos, que los contratos también por su forma pueden ser verbales o por escritos. Y tienen también todos sus ritos legales. Pero antes de llegar allá, que detengámonos en lo que estábamos explicando, de que entonces que también tienen que mediar el consentimiento, que tiene que haber una causa lícita y un objeto lícito. También existen los elementos esenciales del contrato, que son básicamente tres. ¿Cuáles son esos tres elementos esenciales del contrato? Los tres elementos esenciales del contrato que tienen que existir, además de que si no están pactadas por escrito, se supone que hay un contrato realidad si se cumple con estas tres condiciones. Primero, es que la prestación sea de forma personal y directa por quien está prestando el servicio. La segunda es de que haya una continua subordinación. Subordinación es que una persona, que puede ser el empleador, o a quien el empleador delegue, constantemente le esté dando órdenes a ese trabajador. Y la tercera sería que haya una retribución económica. Y esa retribución económica tiene que ser tanto para el trabajador, que es remuneratoria, como para el empleador por los beneficios que tiene por la prestación del servicio a ese empleador. Esos son los tres elementos esenciales del contrato. Y el contrato también tiene unas características. Las características del contrato es que son que debe ser bilateral, debe ser oneroso, debe ser consensual y debe ser conmutativo. ¿Qué es bilateral? Que hay dos partes, empleado, empleador, en términos generales. ¿Qué es oneroso? Que exista una remuneración. Una remuneración. ¿Cierto? Una remuneración para ambas partes. Que llamamos que exista salarios. un beneficio, que se llama salario y que históricamente el tema de salario viene desde Roma, porque allí se le pagaban a los romanos todo el desempeño que desarrollaban con sal. Porque la sal para ese momento era un producto de primera necesidad. Era como la moneda. Y entonces de allí sale la palabra salarios. Pero allí no nos vamos a detener, eso es un tema histórico. Que tiene que ser consensual, desde luego. Que consensual es que solamente determine la voluntad de las partes para que se pueda hacer efectivo el contrato. Y además que debe ser conmutativo, desde luego. El conmutativo es que las partes se van a beneficiar y todo lo que esté allí en las obligaciones pactadas son ley para las partes, ley para las partes, tanto todo lo que concierne al empleador como lo que concierne al empleado. Ahora vamos a la respuesta, a la pregunta que usted nos hace, que las personas hablan de que es que yo estoy trabajando, no firmé nunca un contrato y el empleador me dijo verbalmente que empecé a trabajar. Desde luego, los contratos pueden ser, como lo dije anteriormente, de forma verbal o de forma escrita, pero allí hay unas condiciones para cuando es de forma verbal, que creería yo que son beneficiosas para el empleado, para el trabajador. ¿Por qué? Porque cuando el contrato se hace de forma verbal, se sobreentiende que el tipo del contrato que allí se pactó es un contrato a término indefinido. Indefinido. Sí, señor. No hay necesidad de que quede por escrito, sino que ya automáticamente quedó Ya, indefinido. si fue verbal, se entiende que es un contrato a término indefinido y ya esa relación laboral se va a regir por todas las condiciones de un contrato indefinido, a término indefinido. Ahora bien, existen contratos a término fijo, existen el contrato de aprendizaje y existen otros tipos de contrato como el de obra o a destajo que llaman comúnmente. Esos contratos sí tienen que constar por escrito. El contrato a término fijo tiene que constar siempre por escrito. Si ese contrato no consta por escrito y fue de forma verbal, nunca va a ser a término fijo, sino que va a ser a término indefinido. El contrato de aprendizaje también tiene siempre que constar por escrito. Y el de trabajo a destajo o por obra, también igualmente, con todas y cada una de las cláusulas o de los reglamentos que rodean ese tipo de contrato. El de aprendizaje es que se hace con los muchachos del SENA, con los estudiantes del SENA. Con los estudiantes del SENA, en principio. Sí, señor. Otras instituciones o entidades que solicitan eso como periodo de práctica en alguna empresa. Sí, señor. ¿Tiene todas las consecuencias laborales en Colombia un contrato de aprendizaje? El contrato de aprendizaje tiene sus propias reglas y allí en Colombia hemos avanzado. ¿Por qué? Porque lo que se ha buscado con las políticas públicas laborales es ayudar en términos generales a los jóvenes que están saliendo de su bachiller o de su etapa lectiva para todo el tema básico medio y lo que busca el gobierno con estas políticas es que hayan empresas que los patrocinen para que haya una parte lectiva en una institución como entre ellas el SENA y posteriormente haya una etapa práctica y que esos empleadores, esas empresas, esas industrias
o inclusive el sector público apoya a estos jóvenes para que avancen en su vida en la parte académica. ¿Y ese contrato de aprendizaje es a término fijo? Ese sí tiene que constar siempre, ese tiene que constar por escrito. El contrato de aprendizaje tiene sus propias formas, no es ni contrato a término fijo ni a término indefinido. Allí pactarán todo el tema que tiene que ver con la etapa lectiva y todo el tema que tiene que ver con la etapa práctica. Pero ese contrato de aprendizaje siempre tiene que constar por escrito. Y en ese sentido, entonces, el empleador o quien contrata el servicio de aprendizaje actúa como docente, actúa como el instructor, califica o solamente se limita a pagar. Se limitan, yo no diría que a pagar, se limitan a que efectivamente se garantice que ese contrato de aprendizaje cumpla con lo que está regido para el contrato de aprendizaje, tanto en la etapa lectiva como en la etapa práctica. Ya en la etapa práctica le corresponde a donde vaya esa persona, ese aprendiz, a desarrollar esa parte práctica, le corresponde a cada empleador velar por todos y cada uno de los beneficios y de las obligaciones y de los deberes que tiene ese aprendiz en virtud de ese contrato de aprendizaje. Gracias, doctor Julio. Vamos a un pequeño mensaje institucional. Regresamos nuevamente con el tema de la contratación laboral en Colombia. Oliver James. Mi amigo, bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos. Tengo derechos. Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. ¡Preparen! 1, 2. Yo, this is a story about human rights. For those that don't know, you need to. Yo, a starving artist, but his lyrics so worldwide. His friend and manager was a snake in disguise, and he was bitten. His song sold without his permission. Saw his record on the shelf, the snake had stolen his vision. But knowing his rights, he could protect himself. Fair treatment by fair courts, he got the law to help. The other dude just sunk weak, looked like a punk, could hardly open his mouth to speak, popping that jump. You better get up, stand up, if you've been done wrong. You better stand up for your rights like that Marley song. Get yourself represented, lawfully defended. Know your human rights, don't ever surrender. No, don't ever surrender. Yeah. Let's go. Regresamos, doctor Julio, a su programa en Derecho. Doctor, usted nos hablaba en el segmento anterior sobre los contratos y la necesidad que existe de que sean escritos algunos de ellos. En este caso, el contrato a término indefinido. ¿Qué debe quedar por escrito pactado entre las partes, doctor, en el contrato a término indefinido? Gracias, don León Fabio. Simplemente para poder comenzar a explicar, de pronto una pequeña aclaración. Cuando yo dije que habían algunos contratos que debían de constar por escrito, me referí fue al contrato a término fijo, no al indefinido. Fijo. Entonces usted se refiere al término fijo. Al término fijo, doctor. Bueno, el contrato a término fijo tiene unas características especiales y tiene una alta gama para poder escoger de ellos. En principio tenemos el contrato a término fijo inferior a un año y que ese puede ser pactado por las partes a un periodo inicial de 3 meses o de 4 meses, pero es inferior a un año. ¿Qué condiciones tiene? Que esté por escrito, que las partes lo firmen
y que las partes cumplan en principio con todos y cada uno de los elementos esenciales y los elementos generales del contrato, en principio. ¿Cuáles son, cuando ese contrato a término fijo se pacta y que es inferior a un año y se pacta por las partes a 3 meses? El procedimiento es el siguiente. Ese contrato debe constar por escrito y inicialmente se pacta por el término inicial de 3 meses. Ese contrato se puede prorrogar hasta por 3 periodos. 3 veces el mismo. 3 veces el mismo. Me explico. Si las partes pactaron un periodo de 3 meses iniciales en un contrato a término fijo inferior a un año, si ninguna de las partes con un mes de antelación le informó a la otra de que efectivamente ese contrato se terminaba en ese primer periodo pactado, pues este se prorroga automáticamente. Por el mismo tiempo. Automáticamente por un periodo igual al inicial, por otros 3 meses. Ya van 6. Y así sucesivamente hasta por 3 periodos. ¿Qué pasa al tercer periodo? Ya no pueden seguir en esas prórrogas de 3 en 3, como lo pactaron inicialmente, de 3 meses en 3 meses, sino que automáticamente pasa ese contrato a término fijo inferior a un año, a 3 meses, después de la tercera prórroga, pasa y se convierte a un contrato a término fijo a un año. Y así se va sucesivamente en toda la historia de esa relación laboral. En año, si las partes con un mes de anticipación no le dicen, no comunican con ese mes de anticipación que quiere terminar esa relación laboral, pues se prorroga automáticamente durante toda la historia laboral, por año tras año. Esas más o menos son las características de ese contrato a término fijo inferior a un año. También existe el contrato a término fijo a un año, que ya más o menos pactamos cuáles eran las condiciones. Ese contrato se va prorrogando año por año, si las partes no avisan con antelación, con un mes de antelación, a esas prórrogas, a que se termine esa relación laboral, y así se va durante toda la historia laboral. Eso es básicamente. Hay también otro contrato a término fijo que es inferior a 3 años, pero que esa modalidad no se utiliza mucho en Colombia ni en el mundo. Eso es básicamente los 2 contratos a término fijo que utilizamos: el contrato a término fijo inferior a un año y el contrato a término fijo a un año. Si las partes, cualquiera de las dos, empleador o trabajador, durante ese contrato laboral a término fijo inferior a un año, doctor, del que estamos hablando con el ejemplo, deciden dar por terminado el contrato, es decir, el trabajador o el empleador, ¿también aplica lo que nosotros llamamos el preaviso? ¿O hay alguna sanción para el que determine darlo por terminado? El término no es preaviso, porque en el contrato a término fijo la relación la marca el contrato y las condiciones que están allí dentro de ese contrato, que las partes la deben de cumplir. El término es que se debe avisar. Si es el empleador el que tiene la voluntad de terminar esa relación contractual, le debe avisar con un mes de antelación al empleado que ese contrato no se le va a prorrogar, para que el empleado sepa con un mes de antelación, o el trabajador, de que efectivamente el empleador tomó esa decisión, o viceversa. El empleado no está en la obligación de avisar de que se termine con un mes de anticipación, pero yo creo que sí es su deber, para que el empleador tenga dentro de su logística la capacidad de saber con antelación de que ese empleado o ese trabajador no quiere prorrogar ese contrato, y él pueda realizar todas las actividades pertinentes para poder suplir esa vacante. Me parece a mí que el trabajador también debería avisar, pero muchas veces no lo hacen, y lo hacen con días de anticipación, que no quieren prorrogar ese contrato. Independiente a que este contrato a término fijo, doctor, sea de 3 meses, o que ya se haya prorrogado a 6, o que ya se haya prorrogado a 9, que es lo máximo que se podría establecer a 3 periodos iguales del contrato inicial, eso está generando de todas maneras prestaciones laborales, prestaciones sociales. Ah, no, desde luego, toda la carga laboral, prestacional, salarial por parte del empleado hacia el trabajador siempre está ahí dentro del mismo contrato. Es que esa es una de las condiciones del contrato y están pactadas. E inclusive hay algunas prestaciones sociales y garantías laborales que ni siquiera tienen que estar pactadas, están en la Constitución y están en el Código Laboral, y el empleador está en la obligación de cumplirlas. ¿Cuáles son las condiciones de este contrato a término fijo para el empleador? Que es una carga directa, y que atañe a que si efectivamente durante esos 30 días anteriores a que se termine esa primera prórroga que firmaron las partes, no le avisa al empleador, al trabajador, ese contrato se prorroga automáticamente, y todo lo que determina, todo el tema que tiene que ver con salarios, prestaciones sociales, seguridad social y otras garantías laborales.
invitamos a nuestros televidentes para que compartan y para que participen de este programa en las redes sociales, al canal comunitario Maga Televisión en Facebook, o hacerlo al hashtag numeral en derecho, o al correo electrónico del canal comunitario y de este programa en derecho, que es enderechotv@gmail.com. Doctor Julio, siguiendo con el tema y esperando que nuestros televidentes participen con inquietudes y con preguntas, va otra de las inquietudes que se presentan mucho y sobre todo en nuestro municipio. Trabajadores que son contratados en esa modalidad a término fijo o indefinido, fijo inferior a un año, doctor. Usted nos hablaba de que el trabajador no está en la obligación de anunciar ese retiro, pero por moral, por ética, debería hacerlo, esa culminación del contrato. Pero cuando es el empleador que lo hace y no ha transcurrido el tiempo, es decir, queda claro que el empleador debe notificarle con un mes de anticipación, un mes antes de la fecha final pactada. Pero si lo hace mucho antes de ese mes, ¿debe pagar el resto del contrato o no? No, desde luego, es que una de las cargas del contrato a término fijo es que el empleador no lo puede terminar con antelación. Si se pactaron 3 meses, el empleador le debe pagar esos 3 meses iniciales al trabajador, no hay ninguna duda. Y si el empleador le avisó con el mes de antelación a que no tenía la voluntad ni el deseo de prorrogar ese contrato, pues simplemente la relación va por esos 3 primeros meses iniciales pactados y le tiene que responder por todas y cada una de las garantías laborales, esto es salario, prestaciones sociales, seguridad social y otros, si están en el contrato pactados. Y otra de lo que pasa mucho en este pueblo, doctor, y en Colombia diría yo, es que, por ejemplo, el contrato va a un año, término fijo de un año, normal, se le avisa con anticipación a los 11 meses, a los 12 meses terminó, le dice vaya para la casa, esperemos a ver si lo volvemos a llamar. Ese tiempo que el trabajador está en la casa, ¿se supone que son vacaciones o es un receso normal? Porque ya también acumuló vacaciones, doctor. A ver si le comprendo. El contrato es a término fijo y está firmado un año. Y el empleador toma la decisión de terminarlo al mes 11. No, le avisó al 11 que se terminaba al 12. Ah, no hay ningún problema. Cumplió con esa carga que tiene el empleador de avisarle al trabajador con un mes de anticipación o con 30 días de anticipación a que no tenía la voluntad ni la intención de prorrogar ese contrato. Se termina la relación laboral. La liquidación de ese contrato tiene que ir con todas las cargas prestacionales derivadas del contrato. Esto es, los salarios percibidos hasta el momento en que se termina el contrato. Las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales, ¿qué son? Cesantías e intereses a las cesantías, prima de servicios, que debe ir 15 días en el mes de junio y que el empleador tiene obligación de pagarla hasta el 30 de junio y 15 días en el mes de diciembre y que el empleador tiene la obligación de pagarlas hasta el 20 de diciembre. Entonces, cesantías, intereses, cesantías, prima y pagarle las vacaciones que se causaron durante ese periodo de esa relación laboral. En este caso serían vacaciones dobles porque ya no va a disfrutar del tiempo libre y de descanso porque ya no va a haber contrato. No, porque es que el contrato se terminó, las partes habían pactado un año y le tiene que pagar en dinero ese año y que ya hace su operación allí contable a lo que se merece el trabajador por el pago de esas vacaciones. Preguntan nuestros usuarios en las redes sociales, doctor, la usuaria en Facebook, Joana Noreña nos pregunta, cuando se tiene un contrato a término fijo, ¿se debe volver a firmar nuevamente para continuar o se entiende automáticamente renovada por el mismo tiempo? Ahorita usted más o menos nos explicó algo de eso, pero sí es bueno que aclaremos. No. La relación laboral siempre, cuando es un contrato a término fijo, nace de un primer contrato. Y ese primer contrato es el que surte el futuro de esa relación laboral. Inicialmente, que cada 3 meses, cuando se terminó el primer periodo pactado, hay que firmar otro contrato, no es ni obligación, ni necesario, ni tampoco es lógico. Ese contrato, desde que se firmó, es el que va a direccionar esa relación laboral durante toda la historia, mientras que se mantenga esa relación. Eso de estar firmando contratos, la ley no lo determina y me parece que es un vicio que cogieron algunos empleadores y que no se debe de realizar de esa forma. Existe en el Código Laboral también todo el tema que tiene que ver con la concurrencia de contratos, pero básicamente y en términos generales, ¿qué es la concurrencia de contratos? Cuando, lo que pregunta ella, cuando hay varios contratos que ha firmado el empleador, hay que mirar y generar un diagnóstico de esos contratos. Y si son consecutivos, pues siempre se tendrá en cuenta para toda la discusión de esa relación laboral, el primer contrato que se firmó. De manera que entonces si se hace a un año, no se notificó
automáticamente queda por otro No año. hay ninguna duda. Y hasta 3 veces, pero ya luego después continúa. No, automáticamente no hay ninguna duda. Si es un contrato a término fijo a un año, el procedimiento es el siguiente. No se notificó por parte del empleador al trabajador con 30 días de anticipación o con un mes de anticipación de que no tenía la voluntad ni el deseo de continuar con esa relación laboral, pues ese contrato ¿qué? Se prorroga automáticamente en el tiempo. Y así sucesivamente, se prorroga por otro año, y si al año siguiente tampoco le avisó, es porque el empleador está contento con el trabajador y continúa el trabajo durante que se mantenga la relación laboral. Recordémosle a la gente y a nuestros televidentes, doctor Julio, que estamos en el programa En Derecho, en el canal comunitario Amaga Televisión, y el tema que nos convoca hoy es la relación laboral, los contratos laborales en Colombia. A nuestros televidentes que pueden participar a través de sus hogares, a través de sus oficinas, enviando sus inquietudes al hashtag numeral En Derecho o al canal comunitario Amaga Televisión, a este su programa, doctor Julio, a través del correo electrónico enderechotv@gmail.com. Cualquier inquietud, cualquier duda pueden hacerla, que con gusto aquí trataremos de solucionarla con nuestro experto hoy en Derecho, doctor Julio César Pareja Echeverri. Doctor Julio, veníamos hablando del tema de las vacaciones que se pueden acumular, así sean contratos que se han ido prolongando por 3 y 4 meses, pero que han cumplido el año. Es más, la Corte ha emitido varias sentencias donde las vacaciones pueden ser proporcionales, no necesita que sea un año completo el tiempo de servicio. Gracias, don León Fabio, por esa pregunta. Es una pregunta concreta y que tiene que ver con un tema puntual. Primero que todo, agradecerle que usted me trate de experto, pero no soy experto en el derecho laboral. Soy un conocedor porque en mis inicios de litigio litigué algunos temas laborales y me gusta mucho leerlo y estudiarlo. Mi especialidad es el derecho penal y también tengo una especialización en responsabilidad civil, contractual y responsabilidad del Estado. Pero aquí tratamos de hacer el esfuerzo. Vamos a mirar a ver si bien lo recuerdo. Las vacaciones en Colombia están más o menos reglamentadas de la siguiente forma, y es que por un año de servicio, 15 días de vacaciones. Y 15 días de vacaciones que debe salir a disfrutar el trabajador. ¿Para poder qué? ¿Cuál es la filosofía de esas vacaciones? Para que el trabajador vaya, descanse, vuelva y se recargue y llegue nuevamente al trabajo con las pilas puestas para que preste su servicio en óptimas condiciones. Entonces, un año de servicio, 15 días de vacaciones, y en Colombia está estipulado que dependiendo las necesidades del empleador, esos 15 días de vacaciones que tiene el trabajador pueden ser pactados entre las partes a que efectivamente salga 6 días. Lo que sí no puede hacer el empleador es dejar de que por lo menos el trabajador salga por año 6 días a disfrutar de esas vacaciones, porque ese descanso es necesario y además que es un descanso que garantiza que el trabajador preste su servicio en óptimas condiciones. También, si no mal lo recuerdo, es que esos periodos de vacaciones no se pueden acumular hasta por más de 2 periodos. Esto es que al segundo periodo acumulado, el empleador tiene la obligación de cumplirle al trabajador para que saque a ese trabajador a vacaciones a disfrutarlas efectivamente, y el trabajador tiene allí algo que es una consecuencia, y es que después de esos 2 periodos acumulados, ya así sucesivamente van prescribiendo los periodos posteriores. Básicamente es lo que recuerdo de las vacaciones y que creo que todavía está hoy actual por vía normativa y por vía jurisprudencial. Esos 15 días de términos trabajo, generales. esos 15 días de descanso obligatorio que hacen parte de las vacaciones siguen haciendo parte del contrato laboral, es decir, como si estuviera laborando, simplemente con permiso en la casa. Desde luego, las vacaciones no suspenden todas las características y las condiciones del contrato Ni las laboral. prestaciones, sí. No, las vacaciones son una prestación que están en el Código Laboral, que además que tienen rango constitucional y que efectivamente lo que hace es que son parte de esa relación laboral. Podemos deducir entonces, doctor, que si el trabajador está 15 días en descanso de sus vacaciones y lo incapacitan 5 días, el trabajador estaría entonces 20 días afuera. No hay ninguna duda. Corre las vacaciones. No hay ninguna duda. La incapacidad, el trabajador está disfrutando de sus vacaciones. Dentro de sus vacaciones sufre un incidente o un accidente y lo licencian o lo incapacitan por parte de la EPS. Pues ese término corre las vacaciones, no hay ninguna duda, desde luego.
Vamos a ver qué tenemos entonces, doctor, en las redes sociales, cómo están hoy nuestros televidentes conectados y qué preguntas tenemos. Pregunta Yesenia Ortiz. Acaba de dar usted algo, doctor, sobre el tema, pero pregunta y que le respondamos con más amplitud el tema. Pregunta Yesenia Ortiz a través del Facebook. Me gustaría saber si es legal la acumulación de 4 vacaciones sin pagárselas ni en tiempo ni en dinero. Y luego que tu patrón te diga que puedes perder algunas por no haber estado atenta a pedirlas. Eso es un contrato a término indefinido. Pues lamentablemente no se pueden acumular hasta 4 periodos, porque como lo dije antes, en Colombia está permitido acumular hasta 2 periodos y de ahí para allá se van perdiendo los periodos que se van acumulando. Creo que esto no es una obligación solamente del trabajador estar pendiente de hacer la solicitud de las vacaciones. Creo que en la relación contractual, como es un contrato bilateral y además conmutativo, pues tienen que estar pendientes las partes para que efectivamente se cumplan todas las normas de carácter laboral conforme están estipuladas en el contrato, en la Constitución y en la ley. Entonces, ¿cuál es el deber? El deber ser, y es que el empleador año por año le reconozca a su trabajador las vacaciones, cada que cumpla un año, el periodo de 15 días, y se lo pague conforme lo determina la ley. Ese es el deber ser. Aunque no lo descanse. No, lo debe descansar. Lo debe descansar. Recuerde que como mínimo la ley obliga a que debe descansar como mínimo 6 días en el año. Lo que pasa es que muchas veces es por la necesidad del servicio que el patrón le dice al trabajador, hombre, tenés derecho a las vacaciones, pero te las voy a dar en plata porque es que Sí. no puedo decirte, entonces yo no tengo quien te reemplace. Pero la ley laboral determina otra situación diferente. El empleador puede tener una necesidad de servicios, pero la ley por eso le permite de que no lo saque 15 días hábiles a las vacaciones, sino que lo saque solamente 6 días. Por eso le permite la ley. Le permite sacar 6 y Por eso el lo resto en permite. plata. Por eso lo permite. Y lo otro ya, dependiendo como las partes lo pacten. Necesariamente el descanso, eso es una obligación. Pues uno de los argumentos que presentan los empleadores para poder no sacar 15 días a su personal a vacaciones, que son 15 días hábiles más los sábados y los domingos, si el trabajo es de lunes a viernes. Entonces, uno de los argumentos es de que efectivamente por la necesidad del servicio no lo puede sacar los 15 días, pero como mínimo lo tiene que sacar esos 6 días. Además que eso es beneficio para el propio empleador, porque un trabajador cansado no presta el servicio, no tiene más condiciones y no está concentrado en lo que le corresponde. El deber ser es hacer las cosas como debe ser, entendiéndonos como seres humanos. Ese es el deber ser. Recuerden, televidentes, que estamos hoy con el doctor Julio Pareja Echeverry, abogado. Estamos tratando el tema de la contratación laboral en Colombia, tipos de contratos, las consecuencias, lo que el Código Laboral en Colombia determina qué es un contrato y a qué tiene derecho un trabajador. Doctor Julio, veníamos hablando del tema de las vacaciones y le recordamos a nuestros televidentes que pueden participar desde sus casas, desde sus oficinas, desde sus celulares, desde sus smartphones, a través del correo electrónico en derechotv@gmail.com al programa de canal comunitario Maga Televisión, o a través del hashtag numeral en derecho. Doctor Julio, veníamos hablando de las vacaciones, para terminar el tema de las vacaciones, me queda una inquietud. Ya hablamos a qué tiene derecho el trabajador, cómo se pueden pedir, cuándo se pueden perder. Si el tiempo laborado no es continuo, es decir, un contratico de 3 meses, descansé un mes, volví a trabajar otros 3 con el mismo empleador, descansé otro mes, volví a trabajar otros 3, si no es continuo puede acumular vacaciones. No, pues desde luego que cuando se dan estos elementos contractuales, y es que el empleador necesita solamente a un trabajador por el término de 3 meses, 4 meses, 5 meses, y que lo necesitas por un periodo específico y no lo necesita durante todo el año, pues puede firmar con él un contrato a término fijo por ese periodo y le debe liquidar sus vacaciones correspondientes por la prestación del servicio de ese periodo. Las vacaciones no solamente es que se tenga que cumplir el año para que el trabajador me las liquide. El año para yo disfrutar de las vacaciones de 15 días, para poderlas disfrutar a descansar con los beneficios que ello trae. Pero si el contrato es menor a un año y se me termina el contrato, el trabajador dentro de la liquidación, que llamamos desde
desde históricamente lo hemos llamado la liquidación, que eso ya es un término que no se utiliza hoy, pero ya cuando lo liquide le debe tener en claro y pagarle ese concepto de las vacaciones por ese periodo. Sobre esa materia hay un tema que tiene unas excepciones bastante importantes, que lo veremos, tal vez será materia de otro programa porque es muy amplio, y es el tema de la contratación y las prestaciones laborales en caso de vacaciones, primas, cesantías, de todo que tiene que ver con un grupo especial en Colombia que son el servicio doméstico, el contrato de servicio doméstico en Colombia. Pero ese tema lo tocaremos en otro programa porque sí es bastante complicado y tiene algunas diferencias con los contratos laborales normales. Vamos a un pequeño corte, doctor Julio, de mensajes institucionales y regresamos nuevamente para finalizar nuestro programa. Y dos amigos llegaron y empezaron a discutir. Hola, linda. ¿Qué tal? ¡Hola! ¡No! ¡Ojo! Es una carta para Nick. Quiere que se la demos. Nick, léela. Que la lea, 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 que la lea. Oye, creo que este papel es tuyo. Así no era la broma. Pues no. ¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento. ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí. ¿A dónde iría? Si pudiera volar. Si fuera libre. Libre para moverme. Regresamos nuevamente al programa en Derecho, doctor Julio. Veníamos hablando de los tipos de contratos en Colombia, ya hablamos de los contratos a término fijo, a términos inferiores a un año. Doctor Julio, en todos esos tipos de contratos que usted nos acaba de exponer ahorita, inclusive con el primer ejemplo que tuvimos que fue de 3 meses, prorrogado a otros 3, luego a otros 3, máximo 3 veces, el mismo periodo inicial, aplica lo que nosotros llamamos periodo de prueba. ¿Qué tiempo tiene el empleador para definir si puede suspender ese contrato antes de que llegue a su fecha final? Sí, don Fabio, muchas gracias por esa pregunta para que demos medianamente claridad. En términos generales, el periodo de prueba siempre debe constar por escrito, ¿cierto? Y no debe ser superior a 2 meses. Pero hay una excepción, que es que cuando el contrato es inferior a un año, el periodo de prueba no puede exceder de 1/5 parte del periodo pactado inicialmente. ¿Para qué sirve el periodo de prueba? El periodo de prueba sirve para ambas partes. En principio, para que el empleador
tenga la oportunidad de evaluar a su trabajador si sí le va a cumplir con las funciones estipuladas en el contrato y en la relación laboral y si sí le va a dar el rendimiento y la efectividad y la productividad que necesita. Y también le da la oportunidad al trabajador que reflexione acerca de las funciones que está prestando y de que si lo hace armónica y felizmente como se debe prestar toda labor o tiene ese periodo para poder terminar esa relación laboral. Ese periodo es bien importante porque le ayuda a las partes para que durante ese lapso, ese periodo de prueba, se pueda terminar el contrato o esa relación laboral sin obligaciones para una de ellas. En caso de que, el mismo ejemplo que estamos tocando, doctor Julio, de contratos a término fijo inferiores a un año o a un año, es obligación en ese tipo de contratos el realizarse el examen médico de preempleo o el examen médico de ingreso y el de retiro o el de terminación de contrato. Pues sí, así lo determina la ley, don León Fabio. Siempre es bien importante para las empresas y para el trabajador determinar cuáles son las condiciones de salud, tanto físicas como mentales, con las cuales se encuentra cuando va a comenzar a prestar su labor. Eso es importante para los dos, no solamente es para el empleador, para el trabajador también, porque allí queda una constancia en qué condiciones ingresó y posteriormente, cuando se termina la relación laboral, debe estar el examen de egreso, de salida, y que también quedan otras constancias, y entre el examen de ingreso y el examen de egreso se pueden presentar algunas dificultades de salud o puede salir en las mismas condiciones que ingresó. A mí me parece que ese examen de salud, ese examen médico es importante, no solamente para el empleador protegerse de futuras reclamaciones, sino para el trabajador también cuidar y saber en qué condiciones ingresó. ¿Y a cargo de quién está? ¿Quién lo paga? ¿El trabajador o el empleador? No, eso siempre lo debe pagar es el empleador. El empleador siempre... Es una obligación del empleador realizarle el examen de ingreso a su trabajador y el examen de egreso. Y si de pronto durante ese transcurso del tiempo que estuvo laborando se realiza el examen de salida, de terminación de contrato y encuentra alguna patología adquirida durante el transcurso de ese tiempo que estuvo al servicio del empleador, ¿eso daría para que se prorrogue el contrato nuevamente o habría que esperar que se defina por parte de medicina laboral? Eso es un tema extenso, porque allí ya entramos en toda la esfera de enfermedades de carácter profesional o accidentes de trabajo y en todo el tema que tiene que ver con las enfermedades generales. Pues allí lo determinaríamos que cuál es el diagnóstico cuando ese examen o ese examen médico de egreso muestra de que hay algunas patologías, pues ya serán discutibles y será causa de un estudio para llegar a un diagnóstico. Pues se puede presentar que esa enfermedad que arrojó el examen de egreso y que no la tenía para cuando ingresó, la pudo haber conseguido durante ese lapso de tiempo que trabajó en la empresa. Sí, eso es bien importante, para eso es que es importante el examen de ingreso y de salida. Doctor Julio, le recordamos a nuestros televidentes que estamos en el programa En Derecho, compartiendo inquietudes, quejas, haciendo algunas precisiones sobre temas laborales en Colombia, hablando del tema de los contratos en Colombia, modalidades de contrato, consecuencias frente al Código Laboral colombiano, recordándole a nuestros televidentes que pueden compartir con nosotros, interactuar con nosotros a través del canal comunitario Maga Televisión, al correo electrónico enderechotv@gmail.com o a través de la página social Facebook en el hashtag numeral en derecho. Esperamos participación de la comunidad, ya le hemos dado respuesta a algunos de los inquietudes de los usuarios, doctor Julio. Venimos hablando del tema de examen médico, de retiro, en cualquiera de las modalidades de la contratación, a término fijo o indefinido. Sí, don León Fabio, es muy importante todos estos temas que tocamos, sobre todo para la comunidad en general, que a diario están en estas relaciones laborales y tienen dudas que algunas son de gran magnitud y otras son pequeñas, pero que es importante que la comunidad lo tenga con claridad. Recordemos que estamos hablando del contrato laboral en el sector privado, pero también les recomendaría que sacáramos espacio para que habláramos del contrato laboral en el sector público, que básicamente sería para los trabajadores oficiales, en virtud del decreto 1083, el decreto 648 del 2017 y los decretos 1042 y 1045 de 1978, que básicamente son los que determinan esta relación laboral con los servidores públicos, esto es con los trabajadores oficiales, y que determinan todo el tema que tiene que ver con salarios y prestaciones sociales para el sector público. Habría que sacar un tiempo para ello y para poder también
aquí socializar con la comunidad para que conozcan de todos estos elementos jurídicos y constitucionales de estos tipos de contratos. Vamos a un nuevo mensaje de comerciales, mensajes institucionales del canal. Regresamos para la última parte y el último segmento del programa En Derecho. Oliver James. Mi amigo, bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos. Tengo derechos. Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. ¡Preparen! 1, 2. ¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento. ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí. ¿A dónde iría? Si pudiera volar. Si fuera libre. Libre para moverme. I'm Chinese. I am Russian. I am East African. I'm Canadian. I am Filipina. I am Irish. I am Bulgarian. Korean. I am American. I am Brazilian. Italian. Mexican. I'm British. Swedish. French. I'm Israeli. Mongolian. I'm South African. Japanese. We are mankind. Bienvenidos nuevamente, seguimos con su programa En Derecho, acá en el canal comunitario Amaga Televisión, como le hemos estado viendo con la participación y la presencia del doctor Julio César Pareja Echeverri. Doctor Julio, hemos visto ya modalidades de contrato, verbales, escritos, a término fijo, a término indefinido, a término fijo inferior a un año, prórrogas de contrato de 3 meses, vacaciones, prestaciones sociales e implicaciones de los contratos verbales o escritos. ¿Por qué no damos una explicacióncita, don León Fabio, si usted lo cree pertinente? No hemos hablado acerca de las cesantías, los intereses de las cesantías y la prima de servicio. Claro, bien puede, doctor. Claro. Pues es importante como en términos generales para que también lo conozca la comunidad, que le preguntan a uno constantemente en la calle. Bueno, ¿y cuándo tengo yo derecho a la prima? ¿Cuándo tengo yo derecho a las cesantías? ¿Y cómo me la deben de pagar? Pues esto es sencillo. La prima básicamente se paga por un año de servicios, un mes de primita. ¿Cesantías? ¿Qué llamamos? No,
Vamos con la prima. Prima. Por un año de servicios, un mes. Y ese mes se paga 15 días en el mes de junio, que el empleador tiene la oportunidad hasta el 30 de junio para pagarla. Y 15 días en el mes de diciembre, que el empleador tiene la oportunidad hasta el 20 de diciembre para pagarla a los trabajadores. Eso es básicamente los conceptos. Un año de servicio, un mes de prima y se pagan 15 días en junio y 15 días en diciembre. Que yo trabajé menos del semestre para que me pagaran los 15 días en el mes de junio, o trabajé menos del semestre para que me pagaran los 15 días en el mes de diciembre. No hay ningún problema. Proporcional. Nuestra Corte Constitucional, en su sabiduría, en su interpretación, además en su interpretación que tiene que ver con todo el tema de la interpretación de la Constitución en forma amplia para buscar beneficios y garantías para las partes débiles, esto es para los trabajadores, interpretó que las primas se debe pagar proporcional al tiempo trabajado. Entonces, usted trabajó menos del semestre, trabajó 4 meses, a usted le deben de pagar esa prima en virtud y en proporción a esos 4 meses que laboró. No hay ninguna discusión. Y así sucesivamente. Lo mismo pasaría con las vacaciones. Con las vacaciones igualmente, ya lo explicamos cuando en su momento las vacaciones, y también las deben de pagar proporcionalmente. ¿Y cesantías? Vamos a las cesantías. Las cesantías igualmente tienen las mismas condiciones, y es por un año de servicios, un mes del pago de cesantías. Un mes de sueldo por cada año de servicio. Un mes de sueldo, y ese sueldo ya pues se determina dependiendo del tipo de salario que tenga, si es un salario variable o si es un salario fijo. Si es variable, tiene que hacer una operación matemática al empleador y sacar allí una media para poderle pagar esas cesantías. Un promedio. ¿Cómo se pagan esas cesantías? Ese mes a que tiene el derecho el trabajador, pues hasta el 14 de febrero del año siguiente, esa prestación de servicio del año anterior, hasta el 14 de febrero tiene el empleador para consignarle esas cesantías en un fondo de cesantías al trabajador. Y también tiene derecho a los intereses de esas cesantías. También tiene derecho a los intereses de las cesantías. ¿Cómo se le pagan los intereses de las cesantías al trabajador? Se le pagan por un año de servicio el 12% sobre ese año. O a prorrata, es dependiendo del número de meses, se le paga proporcionalmente el interés de esas cesantías al trabajador. Una doceava, es decir, 1% mensual. Una doceava. Y si no trabajó el año completo y trabajó 6 meses, pues se le paga una doceava en proporción, que sería la sexta parte. Y es obligación del empleador en el tipo de contratos del sector privado consignarla a los fondos de cesantías. Sí, señor, es una obligación legal. Los intereses sí se los tiene que entregar directamente al trabajador en el mes de enero del año siguiente. Pero las cesantías se las debe consignar en el fondo de cesantías hasta el 14 de febrero del año siguiente. Recordémosle, doctor, a los televidentes que pueden seguir actuando a través de las redes sociales, numeral en derecho, o al correo electrónico en derechotv@gmail.com, canal comunitario Maga Televisión. Doctor Julio, y en el caso de las cesantías, cuando el trabajador termina el contrato laboral, se da por terminado el contrato laboral, bien sea porque terminó su finalización, terminó su fecha final y no se decidió renovar, o dieron por terminada cualquiera de las dos partes el contrato, ¿el trabajador puede reclamar esas cesantías? Desde luego que sí. Cuando es por terminación de la relación laboral, el empleador tiene la obligación de liquidarle las cesantías al trabajador y entregárselas directamente. No es que cuando se terminó la relación laboral va a ir y se las va a consignar al fondo. Las que le consignan el fondo de cesantías, que tiene fecha límite hasta el 14 de febrero del año siguiente, es cuando la relación laboral continúa. Pero si se termina la relación, en el ejemplo que usted coloca, el empleador se la debe entregar directamente al trabajador, cesantías e intereses a las cesantías. Es decir, que si yo hoy me retiro de la empresa, o termino mi contrato, o me despiden, las que tenía que consignar mi empleador en febrero, se las voy a reclamar al fondo porque ya las debió haber consignado el patrón. Sí. Pero las causadas de enero hasta hoy que termina mi contrato me las debe dar el patrón. Así es, don Leo Fabio. Y esa es una Usted de tiene las unas cesantías dudas guardadas en el fondo de cesantías y allá las tiene guardadas y le están generando unos rendimientos. Y están a su nombre, en una cuenta personal e individualizada en ese fondo de cesantías. Año por año se las consigna ya. Pero durante la vigencia del año siguiente usted termina la relación laboral, por colocar un ejemplo, en el mes de junio. Pues el empleador le debe liquidar a usted las cesantías que se generaron desde enero hasta el mes de junio y se las debe pagar directamente con los intereses. Y usted va
al fondo de cesantías y reclama los ahorritos que tiene allá, en virtud de las cesantías que tiene consignadas. Y debo demostrar que terminó relación laboral. Desde con la luego copia del usted contrato. simplemente allá le exigen de que efectivamente, pues por lo menos aporte una prueba sucinta, sumaria, de que ya se terminó la relación laboral. Muchas gracias, doctor Julio. Creo que hemos tenido un importante programa hoy. Hemos pasado por todos los temas de contratación en Colombia. Nos queda pendiente uno, de pronto pequeñito, doctor Julio, el contrato de obra. Sí, don León Fabio. Como para que no nos quede ahí eso en el aire. El contrato de obra también es una de las modalidades que existe en Colombia y lo utilizan mucho más que todo en temas de obras civiles, de obras públicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el empleador pues tiene unos pronósticos y unas proyecciones de cuánto se le va a demorar la obra que va a llevar a cabo para poderla ejecutar. Pero con el trabajador en ese tipo de obras civiles y obras públicas se permite que exista ese tipo de contrato. Y lo que pasa es que no es que se interpreta como quiera el empleador. Eso tiene unas condiciones y es que por eso se llama por obra, por la hora. Y las condiciones son las siguientes. Es que durante que se mantenga la obra y se firmó el contrato con esas condiciones, se debe estar ejecutando y avanzando en el contrato. De la única forma que se puede terminar el contrato de obra es hasta cuando ya ha avanzado el 80% de esa obra y que efectivamente las partes lo pueden dar por terminado. Pero no es que efectivamente yo voy a parar una semana, entonces váyase y enseguida vuelvo y lo llamo para que comenzó la obra. No, habrán algunas condiciones especiales de cada obra. Casos fortuitos, fuerza mayor, temas que tienen que ver con las discusiones contractuales públicas y que de pronto suspenden las obras civiles o las obras públicas y allí habrá una discusión sobre ese contrato de obra. Pero mientras esté la obra en ejecución y se firmó ese tipo de contrato, ese tipo de contrato se debe respetar todas y cada una de las condiciones y las garantías que se encuentran estipuladas en ese contrato. Muchas gracias, doctor Julio. Creo que... E igualmente también hay que decirle a los ciudadanos que ese tipo de contrato también tiene unas características propias para su remuneración. Y tienen que quedar por escrito. Y que tienen que quedar por escrito y que también lo estipula la ley. Vamos, doctor, creo que muchos temas que se nos quedaron y ameritamos otro programa, para que lo volvemos a esperar nuevamente, para que sigamos con el tema. Creo que muchas inquietudes de la comunidad y a partir de hoy van a llegar muchas más inquietudes, doctor. Esperamos nuevamente contar con su presencia en este programa para compartir con nuestra comunidad y nuestros televidentes. Muchas gracias, doctor, nuevamente por haber aceptado esta invitación y por compartir con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Un saludo muy especial y agradecimiento a todas las personas que están acá detrás de cámaras, un gran equipo que se mantiene pendiente para que estos trabajos efectivamente presten el servicio que prestan, que es un servicio eminentemente social y académico. Muchas gracias por la invitación y espero que cuenten conmigo en otra oportunidad para que toquemos otros temas, entre ellos puede ser temas laborales y temas penales, si así lo ameritan, no hay ningún problema. Muchas gracias, doctor, y a ustedes televidentes. Estaremos en otro programa, en otra oportunidad, compartiendo con otros profesionales del derecho. Doctor Julio, claro que quedamos pendiente con la invitación para que nos vuelva a acompañar, para desglosar más y más esos temas que son de consulta constante en nuestra comunidad. Muchas gracias y feliz tarde para todos.